Hola, esto es Conecta Ideas, el espacio para entender el presente y adaptarnos juntos a un mundo que cambia sin parar. Soy Héctor Delgado Paniagua junto a Samuel Jarquín. Comenzamos. Hoy hablaremos de la docencia en los tiempos de la IA. Nos acompaña David Morales en nuestro episodio Más que subir materiales, plataformas virtuales como aliadas en la enseñanza universitaria. David es ingeniero con una maestría en diseño y gestión de proyectos de TI, además de un posgrado en tecnología educativa en la docencia universitaria. Su trayectoria combina la ingeniería, la innovación y la educación. Ha trabajado como director académico en instituciones de prestigio en Ecuador, coordinando equipos docentes, liderando procesos de transformación digital y diseño de currículos. Con experiencia en gestión académica, desarrollo de plataformas digitales y formación docente, ha participado en programas internacionales de emprendimiento e innovación. Saludos a toda la audiencia de Conecta Ideas, a un nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre las posibilidades reales de las aulas virtuales como espacio de mediación didáctica. Tenemos de invitado en esta ocasión a David Morales. Bienvenido. Hola, un gusto saludar aquí desde Ecuador a toda la audiencia de este podcast. En realidad me agrada mucho tener la posibilidad de participar en él. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Saludos. Muchos saludos. Sí, dado que hemos hablado sobre una pedagogía digital diseñada en experiencia, por eso que nosotros queremos hacer estas siguientes preguntas. ¿Sobre qué entendemos por mediación didáctica cuando trabajamos en plataformas virtuales? Bueno, mira, en mi experiencia, que llevo ya más de 10 años trabajando con plataformas digitales de enseñanza, entornos virtuales de aprendizaje, especialmente desde la pandemia nosotros pudimos ver que se intensificó su uso. Y ahí surgió el problema, que aunque muchos estaban empleándolas, pocos sabían cómo funcionan y cómo hacer que dentro de las plataformas digitales haya justamente esto de una mediación didáctica, es decir, que se empleen para enseñar y para guiar el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese aspecto, es importante entender que la mediación didáctica no es solo colgar información, no es solo transmitir información a través de un medio digital. De hecho, hay que tener en cuenta que la virtualidad no va a sustituir bajo ninguna circunstancia la parte presencial de la educación, sino que tiene que potenciarla. Respecto a lo que es la mediación didáctica, hay que tener en cuenta que son estrategias, herramientas y recursos que nos permiten construir aprendizajes con el uso de los entornos digitales, no solo para poner contenido, sino más bien para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué se gana y qué se puede perder cuando trasladamos la enseñanza a una aula virtual? Bueno, como les decía antes, obviamente no necesariamente se va a reemplazar, ni yo creo que en algún punto se vaya a reemplazar por completo la educación presencial, pero la verdad es que los entornos virtuales de aprendizaje sí pueden ser espacios en los que se generen aprendizajes reales. ¿Qué es lo que ganamos? Por un lado, tenemos flexibilidad. Las plataformas permiten trabajar y acceder de manera asincrónica a los contenidos, a las clases, a las actividades. También fortalecen esto de la autogestión al momento de aprender y de desarrollar distintos cursos. Aparte de eso, tenemos una gran diversidad de recursos. En educación tenemos esto que se llama el diseño universal de aprendizaje, y en lo que respecta con medios digitales, estos pueden presentar recursos en diversos formatos, que es justamente uno de los principios del diseño universal de aprendizaje. Entonces, por poner un ejemplo, podemos tener un artículo escrito, podemos tener un podcast, como este que estamos grabando, podemos tener un video o podemos tener alguna actividad interactiva que aborde el mismo tema. Entonces, con la tecnología es mucho más fácil diversificar los formatos de los recursos, y también otra ventaja que tiene es que nos permite tener una trazabilidad. Es decir,
Podemos ver qué es lo que los estudiantes están haciendo en tiempo real, podemos también recibir de manera inmediata sus respuestas, ir midiendo cómo están aprendiendo. Entonces, sí hay mucho que se gana cuando se emplean estas herramientas. Pero si es que nos trasladamos completamente a la virtualidad, sí podemos perder, por ejemplo, y esto es lo que buscamos que no pase, pero es el vínculo emocional que se generan con los estudiantes cuando uno está en una clase en persona. También esto de la interacción espontánea, cuando estamos en un ambiente presencial, a veces nos reímos, a veces vemos las expresiones faciales de los demás. Hay varias cosas que pasan y que un poquito se pueden perder. Y por último, que la plataforma sustituya o se utilice como un mecanismo para cambiar por completo la pedagogía, que es lo importante aquí, la forma en cómo se enseña. Entonces, esos son algunos de los riesgos que corremos en este aspecto y por eso la clave está en integrar la tecnología con los principios didácticos para poder lograr nuestras metas de aprendizaje. Hablaba sobre inteligencia emocional, pero ¿qué otras habilidades necesita hoy un docente para que pueda ser efectivo en estos entornos virtuales y poder llegar a sus estudiantes? Yo pienso que depende mucho la adaptabilidad y también la pasión y el amor, por así decir, por lo que se enseña y por enseñar. Entonces, estas cosas, estas capacidades o estas habilidades que el docente debe tener, se pueden reflejar también en un entorno virtual. Entonces, recuerdo cuando teníamos un curso que justamente lo tuve con docentes de la universidad, una universidad en Nicaragua. En algún punto sí logramos conectar con varios de los estudiantes, precisamente porque el entusiasmo, la emoción por lo que uno sabe y por lo que quiere transmitir, se puede también contagiar a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, yo diría que en resumen la adaptabilidad y el no perder el amor por lo que uno enseña y por el enseñar en sí mismo. Sí, yo estuve en ese curso, ahí fue donde conocí a David y realmente es un curso muy dinámico, pero también implica para el facilitador mucho tiempo para la retroalimentación y para el diseño. Exacto, y justo algo que yo les decía a los profes con los que trabajábamos en este curso es que el hecho de utilizar las herramientas virtuales no necesariamente implica que vamos a trabajar menos. Y a veces esa es una idea preconcebida que tenemos, que, no es que ahí es más fácil. La tecnología entra para sustituir las actividades que pueden ser optimizadas mediante la tecnología, pero el preparar los materiales, el adaptarlos a los grupos correspondientes con los que uno va a trabajar, el conocer a nuestros estudiantes, incluso a través de medios digitales, no puede ser reemplazado por una plataforma ni por una inteligencia artificial. Entonces, un buen docente virtual nunca va a perder la conexión con los estudiantes, ni tampoco va a dejar de preparar bien su material, independientemente del medio que utilice. Y por eso, para concluir esta parte, a mí me gustaría reforzar la idea de que la tecnología es básicamente un medio y un buen docente lo va a hacer bien sea con un medio digital o bien sea en persona, ¿no? ¿Y qué retos te has encontrado, David, al integrar la tecnología educativa en las universidades? Cuando empecé a trabajar con plataformas virtuales y me especialicé en esto que te digo que el boom fue en la pandemia, uno de los principales problemas que siempre se ve es que se utilizan las plataformas virtuales como repositorios de contenidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como antiguamente se tenían los archiveros y ahí poníamos todos los documentos y planificaciones y los exámenes y las lecciones, todo ese contenido, ese material, eso se trasladó en medio digital y básicamente lo que buscábamos era seguir haciendo lo mismo. Entonces, ahí está el libro en PDF, abran a tal página. Entonces, trasladamos las mismas prácticas caducas que tampoco se deben hacer constantemente en clases presenciales, pero trasladaban las mismas prácticas caducas del entorno físico al entorno presencial. Entonces, obviamente ahí viene el punto de que hay principios que sí nos ayudan a trabajar mejor en los entornos virtuales de aprendizaje, pero romper ese paradigma con los docentes es uno de los principales desafíos. Otro que hemos visto es que, así como mencionaba anteriormente, las plataformas permiten una trazabilidad del aprendizaje.
un desafío importante es cómo yo utilizo esa data que se genera para poder mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, muchas veces ahorita se habla muchísimo esto de que hay que utilizar los datos, que hay que tomar decisiones basadas en datos, pero ¿cómo se hace eso en educación? ¿De qué manera las plataformas virtuales nos ayudan para esto? Entonces, ese es un desafío también que he visto. Y por último, un tema también que es importante entender es que muchos de los materiales y de las plataformas se manejan, por ejemplo, en inglés y tenemos que acostumbrarnos también a aprender en otra lengua y especialmente en el inglés, porque ahí vamos a encontrar multiplicidad de recursos. Entonces, es uno de los desafíos también que he visto porque buscamos tal vez que todo esté en español o en la lengua que dominemos. Y la verdad es que lo más avanzado, lo más práctico, muchas veces lo encontramos en inglés, ¿no? David, los estudiantes universitarios que estaban en secundaria para la pandemia han estado acostumbrados a los entornos virtuales, pero también están acostumbrados a malas prácticas, por decirlo así. Muchas veces fue un aprendizaje de improvisación, tanto a nivel de docentes como de estudiantes, y es algo que se acarrea también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes, ¿cómo los ves utilizando las plataformas virtuales? Es una moneda de dos caras, obviamente. Por un lado, ya están más expertos en utilizar los entornos virtuales de aprendizaje. Para ellos es mucho más fácil la parte operativa, por así decirlo, de cargar los documentos, de subir tareas, de comunicarse a través de foros, las herramientas que tiene una plataforma virtual de aprendizaje. Pero por otro lado, yo lo que he visto un poco es que, y esto no solo se potenció ahora con el uso de las redes sociales, que el tiempo que contamos de atención de los estudiantes es cada vez menor. Entonces la atención de los estudiantes se vuelve más dispersa. Y eso es un desafío, ¿no? En cualquier entorno, pero creo que la parte virtual ha potenciado eso, o empeorado, por así decir. Entonces, eso implica que no podemos seguir con los mismos métodos de enseñanza constantemente. Y ahora cuando trabajamos con estudiantes universitarios, hay que trabajar de dos vías, ¿no? O sea, si bien hay que fomentar buenos hábitos y ayudarles a que desarrollen un tiempo de concentración mayor, nosotros también tenemos que enseñar cosas que sean dignas de tratarse en clase, por así decirlo, en una forma en la que funcione, en la que capte su atención. Y para eso no podemos dejar de modernizarnos, ni podemos dejar de nosotros seguir profundizando y viendo tal vez los mismos temas desde distintas perspectivas. Entonces, yo sí he visto mucho eso que ha salido de la pandemia y del uso de los entornos virtuales de aprendizaje, el hecho de que tienen muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. Entonces, vale la pena enseñarles también hábitos en ese aspecto, pero asimismo creo que tienen muchas ventanas abiertas en su mente. Entonces, cuando estamos aprendiendo, hay que regular esa parte. Y es algunas de las cosas de los desafíos que he visto ahora con estos chicos que entran a las universidades, ¿no? Y un consejo para los docentes para captar esa atención que vos puedas compartir. Bueno, aquí tiene mucho que ver con algo que me ha funcionado bastante bien es constantemente enamorarse, por así decir, de lo que uno está enseñando. Y eso es porque cuando uno enseña algo con pasión, con algo que de verdad se nota que a uno le gusta, capta la atención. O sea, hay estrategias desde los warm-ups, por ejemplo, desde hacer una actividad para activar cognitivamente a los estudiantes, las estrategias clásicas de que, ok, vamos a, a pasar de una actividad a otra, hacer transiciones y todo, y eso funciona súper bien, pero yo creo que nada supera al hecho de que uno transmita emoción cuando enseña algo. Y eso no se puede fingir, eso no se puede entrenar, por así decir. Es algo que nace del hecho de que nosotros estamos constantemente pensando en la relevancia de lo que nosotros estamos enseñando. Y yo creo que precisamente esa emoción se pierde cuando nosotros dejamos de ver relevante lo que enseñamos y eso también se transmite a los estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos relevante? Buscando la forma en cómo esto se conecta con la realidad que ellos están viviendo. Y para ello es importante entender de qué forma piensan ellos, qué cosas están en su interés. Entonces yo me acuerdo que había un docente que planteaba casos de estudio y también aprendizaje basado en proyectos con temas que definitivamente están conectados con cosas que a ellos les llaman la atención.
desde el impacto de la inteligencia artificial, de lo que están viendo en el entorno sociopolítico, socioeconómico a su alrededor. Y ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Puedo yo conectar esto con una realidad, con algo que está pasando actualmente? No siempre es posible, pero creo que esa es una clave para que los estudiantes tengan interés y para que ellos se conecten con lo que están aprendiendo. Entonces, en resumen, te diría que son, uno, tener una conexión emocional con lo que uno está enseñando y segundo, estar buscando cómo esto se aplica en el mundo actual. Entonces, eso es algo de constante actualización personal, por así decirlo. David, nos hablabas de que esto iniciaba desde la pandemia, pero de la pandemia hasta la actualidad ha sido un periodo bastante corto en comparación con la educación presencial. Pero ahora mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas la educación superior en América Latina, digamos, en los próximos 10 años? A mí me gusta imaginarme un escenario positivo y hasta cierto punto utópico, ¿no? Es en el que la educación superior te prepare para lo que el mundo real es, en el que la educación superior tenga un sistema que te permita enfrentarte y estar preparado para lo impredecible. Entonces, como el mundo cambia tan rápido, la tecnología cambia tan rápido, la verdad es que los programas académicos suelen desactualizarse constantemente. Entonces, ¿cómo yo me imagino una universidad? Una universidad donde aparte de los fundamentos teóricos, científicos que sí son necesarios, que cuando tú vayas a aprender sobre cómo realizar ciertas cosas, sobre cómo sucede, cómo se aplica esto en la realidad, estés conectado con la realidad. Y para eso necesitamos constantemente actualizar y flexibilizar los currículos, las mallas, para que no pase lo que sucede, por ejemplo, muchísimo en carreras técnicas de sistemas, por ejemplo, que se enseñan lenguajes de programación que ya están caducos y que los principios son los mismos, pero que en realidad ahorita hay otras cosas más. Yo me imagino una universidad mucho más liberal, flexible y adaptable a las necesidades del mundo real, del mundo laboral. Y también y yo creo muchísimo en ese aspecto en el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que tuvimos el curso con Héctor, porque nosotros necesitamos que nuestros estudiantes vean cómo ellos pueden llevar a la práctica esto. Entonces, yo me imagino a las universidades como centros en los que las comunidades de aprendizaje se conectan con el medio laboral, con la industria, con la parte gubernamental, incluso hacia abajo con las instituciones de educación secundaria, para eh, buscar cómo puedo yo aplicar esto que estoy aprendiendo. Me acuerdo que en algún momento, mientras estaba visitando en un curso en un país en Medio Oriente, hablaban de que buscaban que una ciudad entera se convierta en una ciudad del aprendizaje, le llamaban. Entonces, para eso, creaban redes en las cuales la universidad tiene su programa de estudios, pero está en conexión con la industria, con centros de transferencia de conocimiento, con la educación secundaria también para ver qué es lo que se requiere de los estudiantes que se gradúan de los colegios. Y eso implicaba que había centros especializados a nivel disciplinario ok, en medicina, en ingeniería de tal tipo, mecánica, eléctrica, y eso se conectaba directamente con las empresas que trabajaban sobre eso, y había un intercambio de conocimiento y de talento allí, ¿no? Entonces, siento que esto tiene que tejerse mucho más en la sociedad, la parte educativa como tal. Los centros de educación tienen que ser parte fundamental y puntos de, de coyuntura y donde confluyen distintas vertientes industriales, gubernamentales, educativas, con el fin último, que es generar una mejor sociedad más educada, con un mayor potencial para enfrentar lo impredecible, ¿no? David, ¿una idea que te gustaría dejar para conectar con nuestra audiencia? Totalmente. Yo justo estaba pensando en que ahorita hay mucho este miedo de que la tecnología pueda reemplazar a los profesores y a muchos otros profesionales. Y yo aquí quiero decir que eso sí puede ser verdad, pero que la tecnología va a reemplazar a los docentes únicamente cuando el docente haga cosas que sean reemplazables.
Entonces, por eso yo creo que hay que dejarle el trabajo repetitivo y operativo a las máquinas, y en esto sirven muchísimo las plataformas de aprendizaje, y más bien enfocarnos en lo que a los docentes humanos nos hace irreemplazables: la capacidad de conectar con los estudiantes, de empatizar con lo que ellos sienten, de improvisar cuando nos enfrentamos a escenarios impredecibles y de crear cosas que nunca nadie ha hecho antes. Y en eso todavía no nos pueden superar las máquinas. Bueno, David, ha sido un gusto conversar con vos, que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros conectando ideas. Esperamos que estés aquí pronto por Managua, o quizás nosotros estamos en Quito. ¿Quién quita un día de estos? Bienvenidos, bienvenidos. Sí. Muchas gracias, David. Muchas Gracias, gracias a David, por ustedes estar por con nosotros, invitarme. por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y cuentan conmigo para lo que los necesiten. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad que les escucha, a toda la gente en Managua y en Nicaragua. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos latinoamericanos aquí desde la mitad del mundo. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. En el próximo seguiremos conectando, no te lo puedes perder.